un momento para otro, el Libertador se presentó bien parado en las tierras trujillanas, mientras que los españoles todavía estaban moviéndose hacia Calabozo o en los terrenos de San Carlos, allá en el estado Cojedes. Pues bien, era mucho el avance. Hay un cuento interesante que narra Daniel Florencio Oliari en sus memorias, que dice que cuando la comitiva del Libertador bajaba por Timotes, allá en el valle del río Motatán, pues se conocía que ya el Libertador era un hombre famoso, por supuesto. Y entonces se habían movido desde Trujillo unos monjes, unos sacerdotes, a darle el recibimiento, y que allí en esa parte de Timotes, más abajo de Timotes, donde llaman la raya, estaban los sacerdotes en recibimiento, y que se bajaron de las mulas que llevaban para conversar con el Libertador y con la comitiva. Por supuesto que esta gente venía de transmontar la cordillera y venían cansados, y a lo mejor los caballos no eran muy buenos. Entonces que los monjes y los sacerdotes le dijeron al Libertador que qué podían hacer ellos para demostrarle su cariño, porque estaban muy contentos, porque de nuevo venía el Libertador a tierras de Trujillo. Y el Libertador le dijo: bueno, lo más importante es que ustedes hagan el trayecto de aquí a Trujillo a pie, y que nos den esas mulas tan buenas que traen, y los caballos y unas yeguas. Y en efecto, los sacerdotes tuvieron que desmontar de sus animales para dárselos a los oficiales de la tropa del Libertador. Esas son digamos, los aliños que le pone en esas narraciones que hizo Daniel Florencio Oliari de la independencia, y que gracias a Dios que existen, porque nos cuentan muchas verdades, muchos detalles de los caminos. Pues bien, hay otra cosa interesante también, que es que el Libertador llega en un momento determinado a decir o a sospechar de que si los comisionados se acercan a Trujillo, como en efecto ya se estaban acercando, las cartas son abundantes, se conoce al detalle en qué día llegó Morillo a Barquisimeto, al Tocuyo, cuántos días se quedó en Humocaro Bajo, inclusive cuántos días se quedó en lo que se llama Agua de Obispos, donde se dio la batalla aquella de Girardot durante la campaña llamada Campaña Admirable, y después en Carache. De allí, de Carache, hay un hecho importante que lo vamos a dejar como un punto especial para un programa, por cuanto considero que vale la pena que hablemos de este detalle de la guerra de independencia como punto aparte ¿por qué no?, para sitiar el momento oportuno y la valentía en los terrenos o en los territorios de Carache, esa región trujillana. El Libertador, cuando los comisionados vienen acercándose a Trujillo, él dice que va a mover el ejército desde la población de Trujillo hasta lo que hoy en día conocemos como La Cejita. En ese tiempo no se llamaba La Cejita. En ese tiempo esa región se llamó Sabana Larga. Y se conocía como Sabana Larga, para los que conocemos la región, desde la población de San Genaro, Carvajal, donde está el aeropuerto, después la Cejita, Chimpire, que es una gran terraza que va montada como sobre un altillo con respecto al valle del río Motatán, por supuesto. Y entonces el Libertador propone que él va a mover su ejército hasta Sabana Larga, por cuanto que allí existe mayor disposición para la estrategia, y que la caballería pudiera, digamos, desenvolverse mejor. Y también dice, y mete otra mentirita, que es que Trujillo, la ciudad, es un punto muy débil para el que defiende, y que pudiera ser tomado con facilidad. Yo no sé, yo no he sido militar, yo no soy estratega, yo simplemente, pues uno lo que hace es leer y hacer algunos análisis de los documentos, pero conociendo la región, conociendo lo que significa el camino de Mocoy, ese encajonamiento del río Castán, donde se llama la Vuelta del Tucutucu, que es un lugar conocido y famoso en Trujillo, pues ubicamos a la ciudad de Trujillo en un hueco, si pudiéramos llamarlo así, entre montañas, que desde mi punto de vista casi era imposible ser tomado. Es decir,
muy pocos soldados encaramados en los cerros o en las rocas allí del Tucutucu junto al Castán, o un grupo de soldados armados en las laderas del río Mocoy pudieran haber detenido a un ejército completo. Sin embargo, lo que yo pienso y quiero transmitirlo, pues esto queda abierto para la opinión y para la diversidad del que quisiera pensar lo contrario, o por qué no hacer alguna discusión sobre el tema. Yo pienso que el Libertador, dentro de esa dentro de esa careta, tal vez, dentro de no mostrar las cosas completas, quiso mover el ejército fuera de la ciudad para que cuando llegaran los comisionados, pues no se enteraran de la cantidad de soldados que tenía, no se enteraran ya lo dijimos, del armamento o de las precariedades que pudiera tener el ejército, y mantener entonces dentro de cierta enigma la fuerza verdadera del ejército que representaba, es decir, del ejército republicano. Eran las trampas, eran las mentirillas o las mentiras piadosas que se manejaban en estos momentos en la guerra, y ya veremos posteriormente cuántas cosas ocurrieron, como el caso de aquel coronel Pita. Se llamó Domingo Pita, es un hombre que envió Morillo con los comisionados, y dicen que el primer día que llegó a Trujillo, el hombre se le acercó al Libertador de una manera muy arrogante. Los españoles habían sido arrogantes, ahora era que estaban pidiendo cacao, pero eran obligados por las condiciones que prácticamente estaban perdiendo la guerra. Pues el tal Domingo Pita, el Libertador lo invita a cenar esa tarde-noche, y en el momento en que están alrededor de la mesa, el coronel le dice al Libertador: Su Excelencia, que le manda a decir el general Morillo que para que estas cosas de las conversaciones fluyan de una manera más efectiva, él considera, y nosotros también consideramos, que usted debe de retirarse a sus cuarteles de Cúcuta, diciéndole directamente que él había trampeado el movimiento desde Cúcuta, con el que empezamos en la primera parte de este programa, cuando se movió prácticamente en menos de 22 días y se tomó todo este territorio de los Andes venezolanos. Entonces, la arrogancia del tal Pita, del coronel Pita, lo dice de esta forma. Mejor que no. Dicen que el Libertador se levantó y le dijo: mire, coronel, dígale a su general que yo me retiraré a Cúcuta cuando ustedes se retiren a España, porque estos territorios de Venezuela y de América son nuestros, y que a ustedes les corresponde es estar allá, del lado de allá del Atlántico. Y aquello generó un conflicto. Después se lavaron las manos. Morillo, al tal Pita lo sacaron de inmediato, fue retirado, y por Mocoy para arriba, ese era el camino, por Mocoy para arriba, para Santana. Y en la próxima carta, y con esto voy cerrando el programa, Morillo le dice que perdone, que disculpe, pero que él no lo mandó a decir eso, que eso era una cosa que le nacía, que era muy personal del coronel Pita, y que de ninguna manera era su opinión, por cuanto no quería alterar el movimiento o el cambio o el futuro de las conversaciones que posteriormente terminaron con la regularización de la guerra.